Bueno, parece que estamos en condiciones de comenzar con la conferencia. Doctor Carriquiri, adelante con el tema de reducción del volumen pulmonar en el enfisema y su evolución. Bueno, luego de lo que se habló en la sesión plenaria, lo primero que tengo que decir es que no tengo ningún conflicto de intereses. Y el tema de la reducción de volumen pulmonar es un tema que me ha acompañado desde mis inicios en la especialidad, cuando era asistente en el servicio de cirugía torácica en el Hospital San Bois. Esto hace ya muchos años. Y a partir de ese momento comencé a ayudar al doctor Valentín Crosa Dorado en su actuación privada y de a poco me fui empapando con estos temas. Lo que vamos a presentar ahora va a tratar de ser lo más conceptual posible y sobre todo de dar una mirada retrospectiva a la evolución de un tema que ha tenido sus altos y sus bajos en la evolución, con momentos de popularidad y momentos en los cuales había caído prácticamente en desgracia, y cómo ha ido evolucionando la actuación del cuerpo médico en torno al enfisema, y cuál es hoy día un poco el estado en el que se encuentra, más allá de que esto no es una puesta al día del tema. Este, Trataré de ser lo más conceptual posible. Siguiente, por favor. Y lo que aquí vamos a expresar está de alguna forma también establecido en algunas publicaciones que he tenido oportunidad de hacer en el Tratado de Cirugía de Tórax de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica en el año 2010, y más recientemente en el año 2021 en la revista de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica, donde me solicitaron también que hiciera una revisión de este tema. Eh, Antes de empezar a abordar los temas más candentes, me parece de orden repasar algunos conceptos básicos, sobre todo jerarquizando lo que es un poco la terminología, porque es una costumbre, yo diría, yo pensé que era muy uruguaya, pero también se da mucho en el mundo, de que se usa sin precisión la terminología y eso suele generar confusión a la hora después de querer entender los temas, en por qué hacemos determinados tratamientos, y sobre todo comparar resultados. El enfisema, como seguramente todos ustedes saben, es una patología pulmonar caracterizada por la dilatación permanente y anormal de la vía aérea distal al bronquiolo terminal, con destrucción de sus paredes y sin fibrosis manifiesta. Esta vieja definición, que sigue vigente y que fue hecha a partir de estudios anatomopatológicos, sobre todo estudios post-mortem, porque nunca se hacía ni se hace biopsia de pulmón para hacer diagnóstico del enfisema, sitúa un poco el escenario inicial de esta enfermedad en el acino pulmonar, como muestra el esquema de abajo, es decir, en los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares y los alvéolos. Los tipos de enfisema se pueden definir fundamentalmente en 4 categorías: el centro acinar, cuando es el centro del lobulillo pulmonar el afectado; cuando se toma todo el acino es el panacinar; el paraseptal, que es también llamado distal o periférico, que son simplemente lesiones periféricas predominando en lóbulos superiores; y el irregular o cicatrizal, asociado en una época a cicatrices sobre todo de vértice, tuberculosas, pero pueden ser también vinculados a otras etiologías. Sin embargo, ya desde hace mucho tiempo, en vez de hablar de enfisema pulmonar, como hablaban los clásicos, que incluso describían en el enfisema centroacinar su correlación con la clínica, los blue bloater, y en el panacinar los pink puffer, que eran los sopladores rosados, caracterizados fundamentalmente por disnea, decía que ha sido de alguna forma sustituido por un término que es la EPOC, en todos los idiomas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y en sí la EPOC no es una enfermedad, no es una definición nosológica, es simplemente una denominación operacional, práctica, que se ha impuesto por el uso del tiempo, pero en el cual concurren todas estas formas de enfisema, incluso algún otro tipo de patología respiratoria que determina una obstrucción fija a los flujos respiratorios. Incluso
la definición del EPOC ha ido cambiando conforme distintas medidas terapéuticas han ido influyendo en su evolución. Y lo que antes se decía que era una obstrucción fija, es decir, irreversible, se modifica la definición y se le pone parcialmente reversible y asociada frecuentemente a la inflamación, como si hubiera patologías que no tuvieran en su base algún fenómeno inflamatorio, que es en última instancia la base de todas las patologías. Adelante. Este es el esquema que muestra arriba un acino pulmonar normal. La siguiente es un enfisema de tipo centroacinar, panacinar. La tercera imagen con la línea C es la panacinar y la última es la paraceptal. Adelante. Cualquier clínico que esté entrenado o cualquier neumólogo, cirujano torácico entrenado en lectura de radiología podría perfectamente hacer unas bellísimas descripciones con las radiografías clásicas, el frente y el perfil. Siguiente. Sin embargo, la tecnología va avanzando y en estos cortes se ve perfectamente y con mayor precisión cómo en la figura A el enfisema es de tipo centroacinar, en el B es fundamentalmente panacinar. En la imagen C se ve las pequeñas bullas en los vértices de ambos pulmones y en la C son bullas gigantes, en la D son bullas gigantes, que es lo que se denomina enfermedad bullosa. De modo que el patrón lesional más importante que afecta a esta patología inicialmente del acino son las bullas o vesículas de enfisema y se define convencionalmente como espacio aéreo mayor a 1 centímetro de diámetro. El problema es que estas bullas se encuentran frecuentemente, casi unánimemente, en todas las formas de enfisema. Hasta ahora se había puesto para el diagnóstico de enfisema, radiológico sobre todo, el énfasis en el agujero en el pulmón. Pero Manuel Cosio, patólogo que trabajaba en Canadá, en Montreal, elabora lo que él mismo llama teoría del efecto Donat. Y él dice, tanto énfasis puesto en el orificio, en el agujero pulmonar, en la bulla de enfisema, deja de lado el valor del parénquima pulmonar que aún está funcionando y que es en el cual se puede objetivar anatomopatológicamente cuál es realmente, como en una dona, el sabor de esa dona. Quiere decir que a la dona, igual que al enfisema, lo que lo define es el orificio, pero el sabor, es decir, la utilidad y la funcionalidad del enfisema no está dado por el orificio, por el agujero en el pulmón, sino que está dado por el resto del parénquima pulmonar que está menos afectado por el enfisema. Esto crea un concepto de heterogeneidad en las lesiones y el mismo Cosio dice que es muy importante el estudio anatomopatológico para definir si el enfisema es centroacinar o si es panacinar. Obviamente no se podía llevar adelante este tipo de elucubración, llevarla a la práctica, porque no se hacen biopsias de pulmón para el diagnóstico de enfisema. La radiología nos ha permitido, con las nuevas técnicas, aproximarnos y revalorar lo que es el efecto Donat, descrito por Cosio. Y esto es algo también muy importante, que es un preparado histológico en el cual se muestra un bronquiolo respiratorio, ¿tá? Y esas flechas lo que están mostrando son los anclajes que recibe la pequeña vía aérea, es decir, la vía aérea distal, que por definición está desprovista de cartílago y que sometida al juego de presiones de la inspiración y expiración, se colapsaría si no existieran esos anclajes que están esquematizados en el sector izquierdo de la diapositiva y que ejercen una tracción radial hacia afuera, permitiendo que la luz permanezca abierta durante la expiración. De lo contrario, como sucede en el enfisema, sobre todo el panacinar, se colapsaría. Siguiente, por favor. Dado que las bullas están presentes en la mayor parte de las formas de enfisema, se han buscado clasificaciones anatomoclínicas que conjuguen la existencia de bullas con la enfermedad y que tenga algún tipo de proyección terapéutica. Witz y Roslin de Estrasburgo, en el 80, hicieron esta clasificación que es muy práctica, es muy quirúrgica. El grupo 1 son las bullas asociadas con parénquima normal, ahora les vamos a mostrar algún ejemplo. El grupo 2 son las bullas asociadas a parénquima difusamente enfisematoso, pero en forma inhomogénea. Y el grupo 3 sería lo que se
se llama el pulmón evanescente, es decir, totalmente sustituido por lesiones bullosas que los clásicos llamaban el pulmón de cristal, porque a través de él se podía perfectamente visualizar las estructuras más allá de las lesiones enfisematosas. Hay otras definiciones. Este es un chico que operamos con una vesícula hiperinsuflada gigante del hemitórax derecho. A esto no nos vamos a referir hoy, porque esto no es reducción de volumen. Esto es una lesión aislada con resto de parénquima totalmente normal. Siguiente. Estos son pacientes que tienen lesiones bullosas, seguramente panacinares, bilaterales, y se ve en los campos inferiores que hay trama broncovascular, incluso en el campo pulmonar inferior derecho, se ve como el parénquima pulmonar queda de alguna forma como laminado. Algunos decían comprimido, eso daría lugar a toda una discusión, porque en realidad más que estar comprimido es que queda de alguna forma apabullado por la falta de resistencia en los campos superiores, y es a donde el aire termina yendo sin que por eso haya hipertensión endotorácica. La siguiente. Y estos serían lesiones con pequeñas lesiones bullosas diseminadas bilateralmente. En este caso parecen más de tipo centroacinar que panacinar, que toman enteramente el pulmón y que sería el grupo 3 de la clasificación de Witzel y Roslen. La siguiente. Pero este déficit estructural que genera el enfisema a nivel del racino y que se va diseminando al resto del pulmón, ocasiona fundamentalmente tres tipos de consecuencias o de hechos fisiopatológicos. Por un lado, la obstrucción de la pequeña vía aérea, por otro lado, la hiperinsuflación del parénquima distal a esa obstrucción, y repercute además en la función muscular. La respiración es un fenómeno complejo en el cual están involucrados el sistema musculoesquelético, tóraco abdominal y el diafragma particular, también el parénquima pulmonar, la vía aérea extra e intrapulmonar, la circulación pulmonar, dado que es a nivel de la, de la circulación pulmonar que se produce el intercambio de oxígeno con anhídrido carbónico, y todo este complejo proceso está regulado, está ordenado y se realiza en forma armónica y de forma inconsciente. Cómo el enfisema altera toda esta cadena de funcionamiento normal que tiene el ser humano. Y bueno, empieza, siguiente diapositiva, empieza con la obstrucción bronquial. ¿Cómo se produce la obstrucción bronquial en el enfisema cuando la lesión está distal? Bueno, por un lado está el tema de la inflamación, sí, cierto, la hiperplasia y la hipercrinia en la mucosa bronquiolar determina una disminución del diámetro de la pequeña vía aérea. Pero mucho más influye lo que se llama el colapso expiratorio dinámico de la vía aérea. Al perder estos anclajes y la tracción radial periférica hacia afuera durante la expiración, la diferencia de presiones hace que esa pequeña vía aérea, recuerdo, desprovista de cartílago y ahora desprovista del anclaje y la tracción radial de los bronquiolos, determina que se colapse la pequeña vía aérea y el aire no pueda salir, se vaya acumulando en el sector distal. Lo podés manejar acá. Ahora podemos, bueno, parece que le costó, pero conectó al final. Entonces, ese colapso expiratorio dinámico de la vía aérea es responsable, por un lado, de alteraciones de la ventilación-perfusión, es muy fácil de entenderlo, y por otro lado genera atrapamiento aéreo, que se va acumulando y va distendiendo el parénquima distal, al cual le cuesta mucho cumplir con la función expiratoria, que les recuerdo que es una función normalmente pasiva. Eso determina que la jaula torácica también se distienda, esto acumulándose en el tiempo, y el tórax quede en una posición desfavorable para la contracción muscular, queda por encima de lo que se llama el volumen de reposo. Al estar hiperinsuflado por encima del volumen de reposo, a los músculos respiratorios, de acuerdo a la ley de Starling, los coloca en un lugar de la pendiente en la cual la contracción es poco útil, ¿no?
Y eso va a generar también una disfunción muscular en la expiración. Todos estos elementos sumados determinan, por un lado, que la frecuencia respiratoria aumenta para poder compensar la falta de ventilación efectiva de los pulmones. La respiración, dado que el enfisema se distribuye en forma inhomogénea por los campos pulmonares, se vuelve asincrónica, porque hay sectores que aún están bien ventilados y otros están mal ventilados. Se genera un aumento del trabajo respiratorio por el exceso de trabajo muscular, que además es poco útil, aumenta el consumo de oxígeno y la disnea va progresando. A fin de la década del 50, Otto Brantingham, que era profesor de anatomía y cirujano torácico, comenzó a estudiar en pulmones de morgue el desarrollo del enfisema y a correlacionarlo con la clínica. Y luego de haber entendido cómo se producían la disnea en estos pacientes, luego de 6 a 8 años de investigación, publica su primer trabajo sobre un abordaje quirúrgico del enfisema. Uno se pregunta si después de todo lo que hemos puesto, hay lugar para la cirugía para mejorar en forma electiva, no estamos hablando del neumotórax y de las complicaciones, en forma electiva a un paciente con un enfisema y con disnea. Pues bien, Otto Brantingham presentó varios trabajos de esto, presentó varias comunicaciones, operó a muchos enfermos, y si bien los resultados que él manifestaba eran satisfactorios, faltaban pruebas objetivas. ¿Y cuál era el fundamento por el cual él decía que había que operarlos? ¿Qué es lo que hacía? Y bueno, estaba todo orientado a restaurar la elasticidad pulmonar, lo que en inglés se llama el elastic recoil, o sea, el retroceso elástico del pulmón que tenía afectado su tejido elástico y la tracción radial de los bronquiolos a nivel de la sino pulmonar. Entonces se propuso reducir la hiperinsuflación pulmonar, de esa forma minimizar el colapso dinámico expiratorio y mejorar secundariamente la función muscular. Y él mismo fue muy honesto y dijo, esta operación no está dirigida a resecar toda la enfermedad, solamente está dirigida a resecar las zonas de pulmón que no son ya útiles como tejido respiratorio. A los cirujanos nos cuesta operar una enfermedad y resecar solo una parte de ella. Sin embargo, Brantingham así lo concibió, y yo le diría que hasta el día de hoy así se ha seguido haciendo, porque el principio rector por el cual ideó la reducción del volumen pulmonar se ha mantenido prácticamente incólume. Les decía, estas son las técnicas que usaba, eso fue a fines de los años 50 y principios del 60. Ustedes ven hasta las ligaduras hechas con hilos de lino o algodón. Son cirugías históricas, casi que primitivas, pero siguiendo un concepto que resultó ser realmente muy valedero. En nuestro medio, el doctor Crosa Dorado, cuando tomó contacto con los trabajos de Brantingham, quedó de alguna forma seducido con esto y revisó los trabajos de Brantingham, y Brantingham había caído de alguna forma en descrédito porque los enfermos en el posoperatorio, claro, con ese tipo de suturas, fallecían en porcentajes importantes y la mayor complicación que tenían era la fuga aérea posoperatoria. No se lograba una aerostasis suficiente como para lograr la recuperación y expansión del parénquima que todavía estaba útil. Entonces Crosa, que era un hombre muy creativo, luego de varios intentos logró hacer un dispositivo, que ahora más adelante se lo voy a mostrar, que logra una sutura hemo y aerostática, y lo presentó en la revista Research and Surgery. En esa revista él hace énfasis en una sutura hemo y neumostática, y si bien no pudo tampoco poner muchos resultados objetivos, los datos estaban en el archivo del Hospital San Juan, se imaginan lo que era, ¿no? Consiguió comunicar 76 pacientes. Este trabajo después fue varias veces citado internacionalmente, pero muchos años después. Cuando yo entré al San Juan, revisando los archivos, conseguí en 25 enfermos los funcionales respiratorios del preoperatorio a los 3 meses de operado, y solo en 12, 4 años después de operado. Y ustedes ven que 3 meses después de operados, los resultados en la mejoría del flujo expiratorio forzado en un segundo eran significativamente mejores. Eso me dio pie
para presentar un proyecto de investigación al American College of Surgeons y obtener una beca con la cual pude ir por Estados Unidos y Canadá a distintos centros y conocer el servicio de este señor. Joel Cooper es un americano residente de Pearson en Toronto, director del primer programa de trasplante de pulmón exitoso en Canadá, que luego migró nuevamente a Estados Unidos, a la Washington University en St. Louis, y en el año 95, muy preocupado porque en su programa muy exitoso de trasplante pulmonar se le acumulaba la lista de donantes, de receptores esperando donante y se le morían estando en lista de espera, de alguna forma genera un renacimiento de la reducción de volumen pulmonar y luego de haber operado 20 pacientes, presenta en 1995, él lo llama, en vez de reducción de volumen pulmonar, lo llama neumectomía bilateral, como si lo que se resecara fuera solamente aire. Y observe lo que les decía al principio de la charla. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no habla directamente del enfisema. Algunas veces se pregunta, ¿estaba incorporado el concepto de Brantigan cuando realizó esto Cooper? Sí, lógicamente sí, pero la costumbre lo obligaba a llamar EPOC. No tiene nada que ver un enfisema de los que operaba el mismo Cooper con una bronquitis crónica, que una bronquitis crónica sin enfisema también es un EPOC. Son esos vicios del lenguaje que vamos arrastrando a lo largo del devenir. Y para hacer esto, él lo hacía en vez de en forma unilateral, en forma bilateral por esternotomía, y lo hacía con sutura mecánica, con unos parches de pericardio bovino para reforzar la sutura y disminuir las fugas posoperatorias. Bueno, yo tuve la oportunidad de verlo hacer todo este tipo de cirugías y de alguna forma inspirado en lo que eran sus protocolos, mucho más complejos que lo que yo pueda mostrar y mucho más eficientes los hacían en esa clínica, comenzamos a hacerlo acá a la vuelta en Montevideo. Y bueno, la evaluación la hacíamos en base a la clínica, la imagenología, el funcionar respiratorio, que era fundamental, y un programa de rehabilitación respiratoria que ya estaba funcionando en el Hospital de Clínicas, dirigido por el doctor José Arcos. La evaluación clínica, bueno, pasamos rápido sobre eso, interesaba mucho cuantificar la disnea, la calidad de vida, la necesidad de oxígeno suplementario, la evaluación imagenológica en base a tomografías computadas, centellogramas pulmonares cuantificados y angiografía digital intentaba ubicar las áreas blanco de cirugía, es decir, los agujeros dentro del enfisema, y al mismo tiempo, siguiendo la teoría de Cosio, del efecto Donat, buscar las áreas potencialmente recuperables, porque si es todo enfisema sin áreas potenciables, no tiene ningún sentido resecar las áreas patológicas porque no va a haber nada que recuperar. Y esto no era fácil de identificar, hacía falta mucha experiencia. Este es un enfermo de Florida, me acuerdo perfectamente, con un enfisema importante en los dos campos superiores. En la diapositiva es el campo izquierdo, pero que sin embargo, a nivel de los campos inferiores, tiene dos excelentes lóbulos inferiores con buena vascularización. Este fue un enfermo que lo operamos, que tuvo una excelente evolución, y esto es lo que hacíamos, además del centellograma cuantificado, le hacíamos una angiografía digital para observar en el sector superior de las diapositivas los lóbulos superiores derecho e izquierdo con una oligoemia distal prácticamente sin vascularización, mientras que en los lóbulos inferiores se observa que hay mucho más vascularización, lo cual habilita a pensar que resecando los sectores superiores, los lóbulos inferiores iban a poder funcionar mucho mejor. La evaluación funcional se hacía con los elementos que están acá señalados: espirometría, medida de la compliance, presión inspiratoria y expiratoria para ver la función muscular, ni que hablar los volúmenes pulmonares. Se hacían test de ejercicio para ver la tolerancia, ya sea en el ciclo ergómetro como en la marcha en 6 minutos, y se les medía el consumo de oxígeno. Todo esto se complementaba con una adecuada valoración cardiológica, porque estos enfermos muchas veces asocian patologías cardíacas, tanto isquémicas como hipertensión pulmonar. Y bueno, y luego se incluían en un programa de rehabilitación respiratoria para adaptar al paciente el más alto nivel de función independiente, contemplando no solo aspectos informativos, sino fisiátricos, psicosociales, entrenamiento físico y optimización del tratamiento medicamentoso. Afortunadamente, estos programas hoy día son comunes. En aquella época eran muy poco comunes. El doctor Arco fue uno de los pioneros en esto, y trabajamos juntos con él en este tema. ¿Y qué enfermos incluíamos? Bueno, aquellos que tenían una disnea realmente sintomática, una calidad de vida mala,
que tenían enfisemas difusos heterogéneos, y esto es muy importante porque hay que contemplar que tengan pulmón potencialmente recuperable, con una disminución objetiva del BEMS entre 20 y 45% del predicto, ni que hablar, si vamos a reducir el volumen, tiene que tener hiperinsuflación pulmonar y que la intolerancia al ejercicio sea de causa ventilatoria y no mecánica, osteoarticular ni cardíaca. Y los criterios de exclusión eran muy estrictos. ¿tá? El tabaquismo activo descalificaba al enfermo para ser operado de reducción de volumen. El enfermo fundamentalmente bronquítico, es decir, mucoproductor, tampoco entraba en esta categoría. La corticodependencia o el enfisema homogéneo, enfermos muy graves, con hipercapnia, con difusión de monóxido de carbono muy baja, con FeL sub 1 también muy bajo, eran demasiado graves para incluirlos en este programa e intentar mejorar su función. Lo mismo la hipertensión pulmonar o si ni siquiera podía entrar en un programa de rehabilitación. Y así evaluamos 41 enfermos, rechazamos 19 porque no cumplían con los criterios, y de los 22 incluimos para reducción de volumen a 19 pacientes con enfisema difuso heterogéneo. La edad media fueron 54 años, fueron todos masculinos. Ahí están las distintas escalas de disnea, del Medical Modified Research Council, el BORG, la escala de BORG, los índices de calidad de vida y la oxígeno dependencia domiciliaria en 2 pacientes. Este es el perfil funcional, ven el FeL sub 1 muy bajo, los volúmenes pulmonares francamente aumentados, y eso que no los podíamos hacer con petismografía, sino con difusión de helio. Hipoxémicos sin hipercapnia, con una carga baja en el ejercicio, 59 watts, y caminaban 393 metros en 6 minutos, lo cual es muy poco. Los enfermos, una vez seleccionados, se operaban con anestesia general, intubación selectiva. La mayoría fueron operados de un solo lado. Eso es un poco lo que nos costaba al empezar, ¿no? Nos parecía que era mucho más grave operarlos de los dos lados. Inicialmente lo hicimos todo por toracotomía, después en los últimos ya los hicimos por cirugía torácica videoasistida, y aquellos 5 que operamos en forma bilateral, algunos fueron por esternotomía y otros por cirugía torácica videoasistida en el mismo acto anestésico en forma secuencial. Empleamos la técnica de Crosa y más avanzado el tiempo, la sutura mecánica. En un caso nos fuimos obligados a hacer una lobectomía superior derecha en un enfermo que quedó con una fuga incontrolada ya en el intraoperatorio, que no afectó para nada la buena evolución posterior. Este es el dispositivo que ideó Crosa, nosotros lo llamábamos en la jerga quirúrgica los palitos de Crosa, otros decían la broché de Crosa. ¿Y qué hacía Crosa con esto? Bueno, con esta pareja de palitos dobles, él creaba dos valvas de tejido pulmonar en las zonas más afectadas. A cada valva los iba perforando con estos instrumentos, luego los rotaba al mismo tiempo, uno sobre otro, creando de esta forma 2 valvas reforzadas de tejido pulmonar hasta llegar a la base de la incisión que había realizado, y en el cuadrante inferior del lado derecho se ve cómo hacía una sutura que él mismo ideó, que en última instancia es la sutura, que es el principio de la máquina de coser o la sutura que usan los zapateros, la costura de los zapateros. Y él la llamaba sutura de zapatero, no le iba a llamar de máquina de coser. Quienes conocimos a Crosa no iba a caer en esa concesión. Aquí tiene terminada la sutura, está sostenida en el cuadrante inferior con 2 pinzas de Alice o Babcock, no alcanzo a ver bien acá. Es una sutura perfectamente hemo y aerostática, es muy importante para la expansión del parénquima recuperable. Esto hicimos lo mismo, intentando, porque la moda siempre impone mucho, en vez de usar la sutura en zapatero, que a mí me salía muy bien, me encantó, lo había aprendido con él, pero era consciente que no se iba a difundir, intentando hacer la misma sutura con máquinas de sutura mecánica, y sí, se pudo hacer, pero fueron rápidamente sustituidas por nuevas tecnologías que fueron llegando. En un caso pudimos usar los parches de pericardio bovino, y a la derecha tienen el fragmento de pulmón que no debería superar experimentalmente o intuitivamente más del 30% del parénquima pulmonar,
so pena de que esos pulmones no se pudieran reexpandir. Y bueno, la modernidad llega, esto es con cirugía torácica videoasistida. La parte más insuflada es la que más demora una vez que se hace la intubación selectiva en colapsarse, y se aplica con tecnología Tri-Staple las suturas endogía, que son 3 filas de agrafe de distinta altura progresiva de cada lado, que da una aerostasis, yo le diría, muy buena, y estos son los fragmentos de pulmón que se van resecando. Este es el posoperatorio de uno de estos enfermos operado de ambos lados, y observen ustedes cómo curva el diafragma en la radiografía del lado de la izquierda, cómo mejora la función pulmonar, la función muscular del diafragma al tomar la verdadera curva que es en la cual el diafragma es efectivo. Los diafragmas invertidos o planos tienen muy poca excursión y contribuyen muy poco a la respiración. Y estos son los resultados. No los voy a aburrir con todas estas cifras, pero créanme, en el posoperatorio todos estos parámetros mejoraban, más allá de que algún desvío estándar puede ser un poco objetable. ¿Qué pasaba en el mundo mientras nosotros habíamos hecho esto? Y bueno, se presentaron las principales series de los grandes hospitales, de los grandes centros, y en 738 pacientes que juntó esta publicación del CHEST, el FEPS1 había aumentado el 61%, enfermos muy disneicos que recuperaban una vida casi normal, y la capacidad en el ejercicio, en la distancia recorrida en 6 minutos, había había aumentado casi a la mitad. ¿Qué sucedió con esto? Bueno, Cooper era un hombre muy histriónico, e hizo una presentación incluso en un teatro de Nueva York de todo esto, vendió muy bien este producto, si me permiten el término, y hubo muchos cirujanos, les recuerdo que en Estados Unidos más de la mitad de las cirugías torácicas no son hechas por cirujanos torácicos, que dijeron, pero esto es muy fácil de hacer, y comenzaron a operar en forma masiva pacientes con EPOC, sin discernir todo lo aburrido que les dije al principio de la charla, de lo importante que era la selección y ver qué enfermos tenían realmente enfisema y pulmón recuperable. ¿Se imaginan que este aumento explosivo de cirugías en el sistema americano provocó, por un lado, malos resultados porque los enfermos estaban mal seleccionados, y sobre todo se dispararon los costos? Muy rápidamente, Medicare y Medicaid, que son los brazos financieros de los proveedores de salud en Estados Unidos, dijeron, esto no puede seguir así, vamos a hacer un estudio que es el NET, el National Emphysema Treatment Trial, y crearon un grupo para estudiar en forma prospectiva este tipo de pacientes. Por supuesto que para parar esta avalancha de cirugías suspendieron los reembolsos económicos, con lo cual hubo toda una conmoción en el sistema, por lo menos torácico, de la salud en Estados Unidos. Se retuvieron los pagos de las cirugías, Medicare y Medicare asumieron los costos de los cuidados médicos, y el Instituto Nacional de la Salud asumió los costos de los estudios de investigación que se iban haciendo en paralelo con estas cirugías aceptadas por el NET. No faltaron de entrada las críticas, porque se le adjudicó al NET algo que es muy controvertido, pero que ya había tomado partido hacia el lado de los tratamientos medicamentosos no quirúrgicos por el hecho de que en forma unilateral suspender los pagos de las cirugías de estos pacientes. Y hubo incluso algunos editoriales de Cooper y Douglas Wood, los cirujanos muy prestigiosos en Estados Unidos, no exentos de ironía y bastante cáusticos, como ustedes pueden ver en los títulos. Incluso en el trabajo del medio, Wood, más allá de que en el siguiente trabajo es muy cáustico, en ese momento dice que es una excelente idea para el futuro cada vez que se presentan innovaciones. El tema es que nunca más se hizo. Es el único caso en la historia de la cirugía torácica en Estados Unidos en la cual se dejó de pagar una cirugía porque había dudas de que si estaba correctamente indicado o no. Luego, con todas las otras innovaciones, nadie hizo problema con eso. ¿En qué consistió el NET? Y bueno, es un estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, en el cual compara tratamientos médicos versus reducción de volumen. Primera objeción, la reducción de volumen incluye el tratamiento médico.
Desde ya sabemos que los costos van a ser mayores, nadie operaba los enfisemas que no fueran tratados, de acuerdo al programa que hace poquito les habíamos mostrado, y 2 años más tarde la mortalidad era alta, los resultados eran muy malos, con lo cual tuvieron que cambiar los criterios de inclusión. Ya no operaban todos los enfisemas como hicieron al principio, ¿tá? Sino que dijeron solamente de acuerdo a los resultados preliminares, los únicos que tienen buenos resultados son aquellos que tienen áreas más afectadas y áreas recuperables. Irónicamente no habían leído bien a Brantingham. Cambiaron los criterios y se consiguieron 1.078 pacientes, incluidos los que ellos llamaron de alto riesgo, yo diría de mala selección, y se vio que en esos 1.078 pacientes, 2 años más tarde, habían mejorado todos los indicadores en el grupo quirúrgico. Quienes estamos en estos temas sabemos que el tratamiento medicamentoso de estos enfermos podrá mejorar la calidad de vida, sobre todo en base a la rehabilitación, a la optimización del tratamiento médico, pero eso no se ve reflejado objetivamente en los indicadores de función respiratoria. Aumenta poco o nada el FEP1, la hiperinsuflación, aumenta muy poco. Sin embargo, con la cirugía, todos esos indicadores mejoraron. Entonces, el NET concluye en el 2003 que la reducción de volumen pulmonar se puede hacer, que mejora los índices de función respiratoria, los índices de calidad de vida, y en cuanto a si aumenta o no la supervivencia, en aquel momento se decía que no, años más tarde, había que darle un poco más de tiempo, se vio que en realidad sí aumentaba la supervivencia. Y se consideraron indicadores de evolución favorable el enfisema heterogéneo, es decir, buena selección, máximo lesional en los lóbulos superiores y mala tolerancia al ejercicio. ¿Por qué mala tolerancia al ejercicio? Pues si el enfermo no tiene mayor disnea y tiene una buena tolerancia al ejercicio, no precisa ser operado. Curiosamente, a partir de hacerse el NET, se produjo un parate en la cirugía torácica americana con la reducción de volumen pulmonar. Se dejó de operar, muy pocos centros seguían haciendo la cirugía, la mortalidad comunicada era de un 5% para pacientes tan graves, y la fuga aérea, como dice Marc Decamp, es prácticamente inevitable después de la reducción de volumen pulmonar. Eso complica los costos del posoperatorio, sobre todo pacientes que están en CTI, con los drenajes muchos tiempos. La fuga media era de 10 días. En la breve serie nuestra, pacientes muy seleccionados seguramente, eran solo 7 días, o sea, la técnica de Crosa no era tan mala. Y pacientes con más de 7 días de fuga fueron casi la mitad en la serie del NET. En la serie nuestra fue solo la cuarta parte, pues no son números comparables, esto no permite sacar mayores conclusiones. Y esto es muy interesante, esto es un estudio de qué pasa con la función respiratoria a medida que va pasando el tiempo. Y si ustedes ven, inicialmente todos mejoran, pero luego, a medida que pasan los años, estamos en el 4.º año, en el segundo, en el sector derecho de la diapositiva, hay pacientes que obviamente nunca más volvieron, eso suele suceder en nuestros seguimientos, sobre todo en el ámbito público, pero hay un paciente que 4 años después mantenía una función respiratoria muy buena y muy buena calidad de vida. Si ustedes observan, a ver si puedo ver, allá. Si ustedes observan esta línea, el paciente va disminuyendo paulatinamente su capacidad respiratoria y porque tiene una enfermedad pulmonar crónica que no fue solucionada con la cirugía. Solamente se subió 2, 3, 4 escalones su estatus funcional y después va a seguir declinando al mismo ritmo, pero parte de un punto mucho más alto. Esto fue después comprobado por el NET y con creces. Este enfermo, José, después te digo el nombre, eso puede decir público. Este enfermo, que era pariente de un cirujano torácico, lo operamos juntos un día en el San Juan, cuando pedí ayuda a los más grandes, incluido a Valentín Crosa, me dijo, hacete ayudar bien, yo mañana no puedo. Y lo operé, siendo grado 3 con el grado 2 que acababa de entrar porque era primo de él. Lo operamos mano a mano y tuvo. Por supuesto que en San Juan no había ni CTI, ni ningún lugar donde tener continencia posoperatoria. Y falleció a los 5 años de un neoplasma de colon. O sea que si esto lo pudiéramos reproducir en forma más masiva, sería mucho mejor.
Pero lo curioso es que ese parate que hubo en el mundo siguió este silencio en las comunicaciones. Nadie publicaba nada. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hubo este parate en la reducción de volumen pulmonar? ¿Factores económicos? No, no lo creo. Que demuestren, no lo creo. ¿Factores comunicacionales? Sí. El NET está redactado con mucha inteligencia, pero en forma muy dura. Jerarquiza sobre todo los riesgos, más allá de que las conclusiones favorecen a la cirugía de reducción de volumen. Factores organizacionales, sí, puede ser. Se requiere centros dedicados no solamente a esto, sino centralizados de cirugía torácica. En nuestro medio sería imposible. En Estados Unidos hay centros, ni que hablar, pero son muchos millones de habitantes. La mayor parte de las cirugías torácicas las hacen o cirujanos generales o cirujanos en hospitales de la comunidad con poca experiencia y sin el soporte para los posoperatorios. ¿Se trata de una complejidad? Sí, pero como bien dice Robert Ginsburg, que era, yo diría, el mítico cirujano canadiense, director del Servicio de Cirugía de Tórax del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, amante de las cirugías de demolición en el cáncer pulmonar avanzado, muy amigo de Joel Cooper, le tomaba el pelo diciendo, easy surgery, big care. Claro, es muy fácil hacer esta cirugía, no tiene ninguna complejidad técnica. El posoperatorio es lo más pesado y la correcta evaluación, insisto. Y después temas de agenda. No se trató más en los congresos por mucho tiempo. ¿Quiénes hacen la agenda de los congresos nuestros? La mayor parte de la industria. Incluso nos llevan a los oradores. Era muy difícil encontrar alguna comunicación de esto. Esto se une con aquello que decían del NET que estaba jugando a favor del tratamiento medicamentoso. Bueno, pero siguieron apareciendo, porque el NET juntó más de 1000 pacientes muy bien estudiados y siguieron saliendo trabajos de esa casuística. ¿Tá? Y este grupo, también está de vuelta Malcolm de Cap, vuelve a la idea de Cooper, que dice, ¿cuál es la relación entre el trasplante de pulmón y la reducción de volumen en estos enfermos? ¿A partir de qué momento hacemos uno y a partir de qué momento hacemos otro? Y hay un área de solapamiento en el cual, para evitar que los enfermos mueran en la lista de espera de trasplantes pulmonares, se ha propuesto hacer una reducción de volumen como puente para ganar tiempo en la espera de un donante. El grupo de Zurich, que es el que más trabaja en este momento en este tema, ha tenido resultados en pacientes muy bien seleccionados, ¿no? Pero bueno, las cosas no terminan acá, aparecen nuevas líneas de investigación, fundamentalmente en dos áreas, en las imagenológicas y en las terapéuticas. Acá voy a pasar un poquito rápido en esto porque no soy experto en ninguna de las dos cosas, pero la tomografía computada con sustracción y densitometría, la tomografía cuantitativa, la tomografía computada de energía dual con dos tubos en el mismo tomógrafo que pueden captar imágenes distintas y superponerlas, algunas con helio, otros simplemente con contraste iodado, y la resonancia nuclear magnética funcional para ver la dinámica ventilatoria y para ver muy bien la mecánica del diafragma, son técnicas que en el primer mundo ya se están usando. Y luego, del punto de vista terapéutico, me voy a referir enseguida al final de esto, es la reducción de volumen pulmonar por endoscopía con válvulas endobronquicas. Este es un trabajo del grupo de Zurich. Quien quiera profundizar en el tema es excelente y está muy bien explicado todas las nuevas modalidades de imagenología. Este es un corte frontal en el cual se pueden ver perfectamente las lesiones con densitometría, y a esto se le hace un software cuantitativo en el cual se hace una escala de colores de acuerdo a las unidades Hounsfield que se van detectando, y el programa le asigna un color a cada una de esas áreas y permite objetivar mucho mejor las áreas más afectadas y las menos afectadas de acuerdo al color. Esto se puede hacer acá, es una gentileza de la doctora Mercedes Lapitz, que es una neumóloga joven que se ha dedicado con mucho entusiasmo a la imagenología torácica. Esto acá ya no se hace, esto es con xenón, es una tomografía con energía dual, en el cual se logra lo mismo, pero es extremadamente caro tener tomógrafos que permiten hacer
esta tecnología. Aquí también, aunque cualquier neumólogo avesado, José, podría decir que con la tomografía que hay abajo a la derecha no era necesario toda esta colorimetría que se hace y decir que este paciente tiene un enfisema grave del lado derecho y tiene pulmón recuperable izquierda bastante más sano, ¿no? Bueno, y lo último que apareció en imagenología es la objetivación de las cisuras, o anatómicamente mejor dicho, fisuras, porque son planos, sino líneas. ¿Por qué esto? Bueno, ahora enseguida se lo voy a explicar a propósito de la endoscopía. Esta es otra reconstrucción de la doctora Lapitz que permite ver a derecha una cisura horizontal incompleta y comunicación amplia entre el lóbulo superior y receptores inferiores, mientras que del lado izquierdo se ve una cisura completa. ¿Tiene interés que las cisuras sean completas o incompletas? Sí, tiene mucho interés. Ahora volvemos. Y bueno, más modernamente, desde el punto de vista terapéutico, sobre todo en enfermos muy graves que no califican para cirugía, se ha comenzado a colocar válvulas unidireccionales endobrónquicas que permiten que se evacúe el sector más enfisematoso del pulmón a través de la válvula, pero que la válvula cierre en la expiración. Esto genera atelectasias distales que cumplen de algún modo un rol similar al de la cirugía de reducción de volumen. O sea, reducen el volumen por vía endoscópica. Acá está bien objetivado, en el campo superior derecho. Yo prefiero no hablar de lóbulos, porque no, hasta ahora toda la anatomía que mostré no estaba con sistematización broncovascular. Aquí empieza a aparecer un poco la sistematización broncovascular del pulmón, pero antes eran las zonas más afectadas. Esto hace reducir, si bien las zonas más afectadas, pero respetando la sistematización broncovascular. Y observen de un lado y del otro cómo después del tratamiento con válvulas endobrónquicas, el volumen de ese lóbulo superior derecho disminuye y del lóbulo medio y del lóbulo inferior derecho toman otro protagonismo y mejora la función. Esa es la válvula, los objetivos y los resultados son similares, de vuelta a lo mismo, y ahí viene en la parte inferior lo que quiere decir cisura completa o cisura incompleta. De nada sirve obstruir algún bronquio segmentario con una válvula, desinflarlo, si por una cisura incompleta, o sea, a partir de otro lóbulo no obstruido, se vuelve a inflar ese lóbulo. De ahí que sea muy importante imagenológicamente intentar predecir si hay cisuras o no. Esto explica, en los casos que hay, lo que se llama ventilación colateral, y no hay ventilación colateral, de acuerdo a la que las cisuras sean completas y no incompletas. Hay un sistema que me han informado que está por aterrizar en Uruguay, que es el sistema CHARTIS, que es un sistema por el cual se pueden medir los flujos y las presiones por vía endoscópica, bloquear durante 5 minutos los bronquios de la zona objeto de reducción de volumen y medir si hay flujo o no hay flujo, para ver si va a ser exitoso o no va a ser exitoso la colocación de las válvulas y medir las presiones. Este es el sistema CHARTIS. Esto es, obviamente, propaganda de la industria. Y acá, a ver si pudiera. Esta es una endoscopía del doctor Nicolás Arechavaleta, que también gentilmente me cedió, en la cual está colocando una en uno de los bronquios subsegmentarios una válvula para hacer reducción de volumen sectorial. Observen ustedes. Arechavaleta se ha caracterizado por desarrollar mucho, además de la cirugía torácica, la endoscopía invasiva, ¿no? Intervencionista. Ahí ha colocado la válvula y ven cómo puede expirar, pero no puede inspirar en ese sector el paciente, provocando de ese modo la reducción de volumen. Por supuesto que nada de esto es perfecto, porque las válvulas se mueven, se infectan, sangran, hay hemoptisis, se producen neumotoras, tiene sus complicaciones, pero es mucho menos invasivo que una cirugía. Y bueno, entonces quienes colocan las válvulas concluyen que las válvulas son un procedimiento seguro, poco invasivo,
que no sustituye a la cirugía, que es de elección en pacientes de elevado riesgo y que tiene baja incidencia de complicaciones que son menos graves. De modo que cerrando un poco esta charla, la reducción de volumen y sus principios rectores siguen vigentes, tal cual los había pensado y había comenzado a ejecutar Brantingham. Se requiere el trabajo en equipo que tanto nos cuesta a nosotros. Los criterios de selección son claves, no se puede caer en triunfalismos, a operar enfermos que no se van a beneficiar con esto. Se complementan y solapan en algunos sectores las indicaciones de estos dos procedimientos, la reducción de volumen pulmonar quirúrgica y la endoscópica, y todos los parámetros de función respiratoria, la tolerancia al ejercicio, la disnea y la calidad de vida. Y esto es un extracto del libro que empecé a leer en una guardia, se llama El médico de Noah Gordon, de 1992, en la cual un curandero devenido de alguna forma en estudiante de medicina sigue a Avicena intentando aprender su nuevo oficio y le pregunta qué es lo que tiene que hacer para ser un buen médico. Y Avicena le contesta que tiene que responder a un acertijo que carece de respuesta. Y a la pregunta, ¿y cuál es entonces esa pregunta? Avicena le contesta, tal vez algún día la descubras, también forma parte del acertijo. Eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, que vemos la situación y queremos enseguida saber cómo se resuelve, sin pasar por todo este procedimiento de razonamiento, de entendimiento, de comprensión y de selección de pacientes para hacer los resultados. Esto es como ver un thriller, una película de suspenso, y a la segunda escena querer saber quién es el asesino. Esto lleva tiempo, lleva mucho trabajo y lleva mucho pensamiento, por eso es muy importante saber hacer las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carriquiri. Digo, me has hecho retrotraer mucho en el tiempo a la época que yo también fui interna en el Hospital Sembois y que además me tocó en el concurso de grado 2 una vesícula de enfisema, que casi me muero. A mí también y bilateral. Bueno, le damos la palabra al doctor Arcos, que nos haga los comentarios sobre la conferencia del doctor Carriquiri. Adelante, doctor Arcos. Gracias, presidente. No. Felicitaciones al académico Carriquiri por tan brillante conferencia. Además, agradecerle por haberme hecho el pedido de comentarlo, considerarme capaz, y gracias por haberme permitido ver la presentación con antelación. Yo me voy a referir solo a dos puntos de su conferencia, que son el tipo de pacientes en el cual asienta esta patología o la forma de relación médico-paciente que condicionan, y a la pregunta que ha quedado sin respuesta de ¿por qué no se opera más después del neto? Quiero referirme a esas dos cosas. En principio, recordar que esto es consecuencia en gran parte de la terrible drama de la última parte del siglo XX, que es el tabaquismo. Es el factor de riesgo más importante. Los pacientes que tienen enfisema, bronquitis crónica o EPOC tienen tabaquismo en más de un 40%. Sin duda, el factor más importante, aunque hay algunos otros, de la niñez temprana, genéticos y de la exposición ambiental. La prevalencia es alta, es el 11% de la población general, si sumamos bronquitis crónica y enfisema, y los enfisemas llevan una buena parte. El tratamiento de estos enfermos, el único tipo de enfisema que tiene algún tratamiento médico dirigido a la etiología, es el déficit alfa-1 antitripsina, que a pesar de que son las enfermedades genéticas más frecuentes, es de una prevalencia escasísima,
comparadas con las vinculadas al tabaquismo. Se ha demostrado que la reposición o aumento de la concentración de alfa-antitripsina por vía intravenosa es eficaz bioquímicamente y farmacocinéticamente, pero no se ha podido demostrar su eficacia clínica. Hay, y es bueno saberlo, una líneas de investigación intensísimas en la terapia génica, pero que se pronostica que estarán disponibles dentro de unos años las que lleguen a tener éxito. Por lo tanto, el tratamiento de estos enfermos es sintomático, como ya lo dijo Guillermo, broncodilatadores, la vacunación para evitar infecciones, y en algunos casos muy seleccionados los corticoides inhalados tienen alguna eficacia, pero lo único que hacen es aliviar los síntomas y no detienen ni curan nada de la enfermedad. Eso lleva a que sean enfermos con una disnea invalidante, que pasen internados, que tengan jubilación temprana y que tengan una sobrevida penosa. Esto ya lo he dicho acá en este ambiente, hicimos una revisión de la sobrevida de estos enfermos que tenían una función disminuida al ingreso al hospital, y para nuestra sorpresa, que los considerábamos enfisemas y bronquitis crónica muy avanzadas, encontramos una sobrevida promedio de 10 años, con algunos mucho más de 10 años. Y esos 10 años son de un penoso sufrimiento, con depresión psíquica permanente, con una actitud hacia la enfermedad nada asertiva, sino que la actitud es de queja, la relación médico-paciente se deteriora porque el enfermo se queja de que no hay tratamiento eficaz, y el médico termina rechazándolos a los pacientes, y todo es desesperanza, todo es la disnea va a seguir y esto va a estar cada vez peor. Son enfermos que parecen con la sintomatología después de los 50 años, aunque tuvimos ya oportunidad de llegar a ver mujeres embarazadas con enfisema avanzado, o sea, mujeres jóvenes con enfisema avanzado, que requirieron tratamiento especial y cuidado especial durante su embarazo. Entonces, este tipo de enfermo, cuando se le puede ofrecer una oportunidad de algo moderadamente curativo, como la cirugía pulmonar, la broncoscopía intervencionista o el trasplante pulmonar, lo aceptan con muchísimo ánimo y entusiasmo. ¿Qué pasaba hasta el 2001? Los neumólogos enfrentados a esta situación de no poder mejorar la función pulmonar y no revertir el deterioro, vimos en el procedimiento quirúrgico una esperanza que adoptamos con mucho entusiasmo. Los primeros resultados de lo que yo llamaría la era Valentín Crosa, los que se mostraban eran espectaculares. Me acuerdo siempre que el profesor Medina había mandado a la cirugía con Crosa a un paciente que tenía un enfisema avanzado, que estaba adelgazado, disneico, no se podía mover, y a los meses lo volvió a ver y él siempre decía, no lo conocí, era otra persona. Tan exitoso había sido la reducción del volumen pulmonar en ese momento. Por otro lado, como clínicos científicos, siempre queríamos tener algún tipo de validación del tratamiento con una mayor precisión y evitar el uso del daño inadecuado por indicar una cirugía mala en un paciente que no la iba a tolerar. Y con esa intención entramos en los fines de los 90 en lo que yo llamaría la era Carriquiri de esta cirugía. En el 99 comenzó el reclutamiento en el estudio NET y en el 2001 se publicó el primer resultado. Los médicos defensores de sus pacientes se enfurecieron en Estados Unidos ante la idea de que se le negara la financiación del tratamiento, que potencialmente era beneficioso. Criticaron a la decisión de Medicare porque creyeron que esta decisión se acercaba más a las decisiones gubernamentales, y en el mejor de los casos era una retención poco ética de un tratamiento con resultados prometedores.
Pero bueno, la reducción de volumen pulmonar se desarrolló en una nueva era, en una época en que la medicina basada en la evidencia gobierna nuestra línea de acción. Y el ensayo y error se tratan de dejar de lado. El NET elevó el estándar de validación a un nivel que nunca había llegado ningún otro tratamiento quirúrgico para el enfisema. Los criterios, tanto de ingreso como de evaluación de los resultados, fueron súper estrictos. Los resultados permitieron reconocer 4 grupos de pacientes con características clínico-fisiológicas distintivas. Y lo más importante, visto retrospectivamente, es que se identificó claramente un grupo de alto riesgo con mayor mortalidad en el que no vale la pena intentar la cirugía. Parecía que era poco lo que logró un estudio tan amplio y tan bien planeado, pero yo creo que fue mucho más de lo esperado. Como decía el querido Fernando Nieto, docente nuestro de estadística, decía, la verdad es desconocida e incognoscible. Solo podemos disminuir un poco la incertidumbre. Y eso fue lo que hizo el estudio NET. Pasada esa polémica, yo creo que retrospectivamente, creo que ambos médicos, los que se enojaron y los que defendían el ensayo clínico, estaban trabajando en la misma dirección y ambos mejoraron el papel de la reducción de volumen pulmonar en la práctica clínica. Si bien después del NET se detuvo mucho, durante algunos años después del NET, la cirugía siguió y el grupo de Cooper en Washington publicó una publicación que tú citaste de SICONE, 250 pacientes operados con excelentes resultados. Si se analiza bien ese estudio, eh, hicieron casi todo bien, ¿no? Este reclutamiento de pacientes, las técnicas todas iguales, una cohorte considerable, 250, pero también hay sesgos de todo tipo en ese estudio. Problemas de selección, problemas de supervivencia, sobreviven siempre los mejores que se seleccionaron, sesgo estadístico porque se comparan medias, etc. Pero hubo grupos que lo siguieron entusiastamente. Así que esa es la idea de, de cómo nos sentíamos los neumólogos frente a estos pacientes, cómo nos sentimos hasta el NET. Eh, Estábamos tan entusiasmados con el estudio que estaba haciendo en Estados Unidos que en el Congreso Uruguayo de Neumología del 2000 trajimos a José Loredo, un neumólogo que trabajaba en la Universidad de California y estaba en uno de los centros que reclutaba pacientes y estaba operando centros para que nos contara resultados preliminares, porque en realidad queríamos que este estudio fuera positivo en los resultados para los pacientes y resultó ser, bueno, parcialmente positivo. Pero ese era nuestro entusiasmo. ¿Por qué se detuvo la cirugía de reducción pulmonar? Yo tengo una respuesta, pero no puedo fundamentarla. Para mí se detuvo porque no hay cirujanos dedicados al posoperatorio. Requiere cirujanos con gran valentía, con gran dedicación, que hagan esa cirugía, como dijo Guillermo, que parece que es muy sencilla. Para mí es terrible, ¿no? Pero los que no somos cirujanos. Pero lo que viene después de la cirugía es lo que compromete al cirujano y no los veo. No hay. No sé si no les gusta, son pocos. Aquí y en el mundo. Entonces, bueno, esa es una idea, como no la puedo fundamentar, se me ocurrió recurrir a alguien que no sabe nada de cirugía pulmonar, pero que fue una mente preclara, que fue el astrofísico Carl Sagan, un gran divulgador del pensamiento científico y que ahora está disponible en todas las redes sociales. Y quería hacer alguna cita de él. Decía hace unos años, antes de fallecer, vivimos en una era basada en la ciencia y la tecnología con poderes tecnológicos formidables. Lo vimos. Si la población en general y los grupos particulares, somos los médicos y cirujanos, se alejan de este tema diciendo que no comprenden,
diciendo que no saben de ciencia y que no pueden hacer algo al respecto, entonces, ¿quién estará tomando todas las decisiones de ciencia y tecnología que determinarán en qué clase de futuro viviremos? Es en Estados Unidos, ¿no? Tan solo algunos miembros del Congreso, cuando hay apenas un puñado de congresistas con formación en ciencia, y que además abolieron su propia oficina de evaluación de ciencia y tecnología, había sucedido hace poco. Me hizo recordar a mí cuando se aprobó una vacuna en una comisión del Senado, la vacuna del HPV. No se aprobó en los ámbitos que se tenía que aprobar y a la fuerza se aprobó en una comisión del Senado. Sigue la cita. Veo dos peligros en esta situación. El primero viene de esa mezcla de ignorancia y poder que tarde o temprano va a explotar en nuestras caras. ¿Quién está dirigiendo la ciencia y la tecnología sino una democracia que no sabe nada sobre eso? La segunda razón por la que me preocupa esto es que la ciencia es más que un cuerpo de conocimiento. Es una forma de pensar, es una forma escéptica de interrogar al universo con pleno entendimiento de la falibilidad humana. Si nosotros no somos capaces de hacer preguntas escépticas para interrogar a aquellos que nos dicen que algo es verdad, estaremos a merced del próximo charlatán que aparezca. Creo que la esencia del método científico es estar dispuesto a admitir que uno se equivoca, estar dispuesto a abandonar ideas que no funcionan. Las supuestas verdades transmitidas por una figura reverenciada por su autoridad no deben ser admitidas por la supuesta posesión de la verdad. Dice Sagan, mi sensación es que la manera científica de pensar, de cuestionar, que es una mezcla delicada de creatividad para promover nuevas ideas, es ciertamente el camino al futuro. Y creo que esto se aplica a las nuevas tecnologías que nos mostró Guillermo. En nuestro país no podemos estar soñando con grandes ensayos clínicos que requieren centros inmensos, población de millones de personas y recursos que no tenemos. Pero sí podemos evaluar, como ha hecho él, científicamente los resultados y las cosas que hacemos. Y quiero recordar que la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Uruguay ha comenzado su trabajo hace pocos años. Tuvimos una excelente muestra cuando le solicitamos asesoramiento. Esperemos que crezca, que tenga recursos adecuados y sobre todo que culturalmente gane un lugar en la forma de pensar de los médicos. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, doctor Arcos. Doctor Carriquiri, para cerrar la actividad del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Se ha hecho muy tarde. Me encantaría seguir hablando, José, de todos esos temas de la búsqueda de la verdad a través del método científico. Y si hay algo que no asegura llegar a la verdad, lo que sí asegura es la seriedad y la reproducibilidad de su método de investigación y la capacidad de poder mejorarlo. Y la pregunta que quedó en el aire, que formuló José también, es ¿por qué ahora no se hace? Y sí, yo creo que la culpa la tenemos los cirujanos, que esto da mucho trabajo. También la tienen los neumólogos, que no referencian a los enfermos, que están más convencidos por otras cosas que por los resultados que él, por ejemplo, contaba, y por la dificultad de objetivar resultados. Pero termino con esto. José Camargo, el cirujano más famoso de América Latina, de Porto Alegre, cuando terminó hace pocos años su presidencia de la Sociedad Brasilera de Cirugía Torácica, en su discurso final dijo que se retiraba totalmente derrotado de ver cómo las nuevas generaciones abrazaban con mucho cariño las cirugías torácicas cuasi cosméticas de simpaticectomía por la hiperhidrosis, que se hacen en forma ambulatoria por videotoracoscopía, no tienen casi posoperatorio, y se remuneran tan bien como los procedimientos complejos, que ahí enumeró: la cirugía compleja de la vía aérea, la reconstrucción de tráquea y laringe, el trasplante pulmonar, la reducción de volumen, todo lo que hoy día se conoce como la cirugía torácica de recuperación funcional. Dice, después de todos estos años que he estado, de alguna forma,
pregonando todo este tipo de afición por las complejidades, veo que todos se dedican a cosas muy sencillas y que son mucho más redituables. Tal vez por ahí venga, más allá de que tampoco les gusta mucho tomar responsabilidad y compromiso con el avance de estas cosas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a los dos. Dado la hora, vamos a dar por finalizada la fructífera jornada del día de hoy.